día de hoy estamos con Manuel Alejandro Rodríguez. De hecho, él es un gran amigo mío de México y que accedió el día de hoy a presentarnos su libro. Bueno, él tiene dos libros en realidad ya escritos. Nos va a presentar hoy día el primero, que es este de acá que tengo conmigo. Es Reglas Generales de Presupuestación, que es de Ingeniería de Costos, de hecho que está en su segunda edición. Y básicamente tiene todo lo que debemos saber en nuestros proyectos, en lo que tiene que ver con todo el tema de costos, de edificaciones, de proyectos en general. De hecho, me permito leer un poquito lo que, para que conozcan un poquito más a Manuel. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, coordinador nacional de costos, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle de Santiago y profesor de posgrado de varias universidades, de la Universidad de Guanajuato, de la Salle Bajío y del Instituto Tecnológico de la Construcción. Nada, gracias Manuel por estar hoy día conmigo y bueno, con los que van a ver esta grabación. Así que nada, te dejo para que te puedas presentar y que nos cuentes un poquito también. Sí, muchas gracias, César. Pues es un gusto estar nuevamente ya platicando contigo. Tuvimos la fortuna de poder coincidir hace una semana en Guadalajara en el Congreso CLIC y bueno, ya después de ya algunos años, 2 años de no vernos, ¿no? Ya físicamente en Perú, luego ya aquí en México. Y bueno, pues gracias por la invitación. Es un honor estar contigo y estar en este caso en el programa, pues compartiéndoles un poquito de esta especialidad que es la ingeniería de costos, en la cual pues me he estado desarrollando totalmente y que pues bueno, tiene una historia muy interesante desde que pues fui la primera vez a Lima al congreso precisamente del IN que ustedes organizaron con costos y que pues me marcó prácticamente para estar ahorita con estas publicaciones. Sí, no, de hecho he tenido la suerte de ver el libro. Es como comentaba, como conversaba contigo, es muy didáctico. Creo que es bastante sencillo en el sentido de explicar las cosas, que creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Para lograr una buena llegada a los ingenieros, en este caso, que usan o que están en el mundo de costos, ¿no? Que de hecho es algo súper importante, ¿no? Yo como comentaba muchas veces en las obras, tenemos muchos ingenieros que son como tractores, ¿no? Que avanzan, pero no ven el costo y bueno, como todos sabemos, eso es una de las cosas primordiales. De hecho, creo que tenías una presentación, Manuel, para que nos puedas explicar un poquito más de detalle y vamos conversando al respecto de tu libro. Claro, claro, ahorita se los voy compartiendo. Primeramente, pues igual comentarte que pues sí, es una, pues algunos dicen que es la columna vertebral de las empresas constructoras. El ingeniero Eduardo Ramírez Leal así lo dice, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y pues bueno, la verdad es que sí, voy iniciando compartiendo pues esta pantalla, no sé si la puedas estar visualizando. En Sí, realidad pues es se una ve. referencia por ahí Ahí estamos los de, dos. de contigo en una en Bellas Artes por ahí de libro. Ahorita los voy a compartir porque estas caricaturas, ¿no? Por ahí varios profesionales han estado comentando este libro y bueno, he tenido la fortuna de que pues tú seas uno de los que han conocido esta publicación y que bueno, han inspirado sobre todo en poder publicar algo que genere valor, ¿no? En este sentido y que pues que pueda cambiar pues la forma de vida, en este caso para mejorar, en este caso para los profesionales que nos desarrollamos en la industria de la construcción. Muchos problemas existen y creo que con el conocimiento y sobre todo con mejores prácticas, con metodologías, en este caso, para poder generar mejores resultados en esta industria, pues podemos tener mucha información, ¿no? Entonces, reglas generales de presupuestación es el nombre que le doy yo en este caso al libro, es de la serie Ingeniería de Costos, o sea, Ingeniería de Costos, reglas generales de presupuestación. Parte de criterios que yo tengo para enseñar, en este caso, en los posgrados, ¿no? Ya tengo más de 6 años dando clases en posgrado en la Universidad de Guanajuato, La Salle, Bajío, Tecnológico de la Construcción, en las materias de costos. Y bueno, el libro
Lo presento hace un año precisamente en el cuarto Seminario Internacional de Ingeniería de Costos que organizamos con la Universidad de Guanajuato y el posgrado de especialidad de Economía y Construcción. Nos hiciste favor de, en este caso, participar en ese evento, que creo que fue un evento muy exitoso porque en este caso atrajo a muchos profesionales de varios países, ¿no? Fue prácticamente un evento panamericano, Brasil, Perú, Bolivia, en este caso participaron. Y el objetivo de esta publicación es sobre todo dar a conocer mejores prácticas para la aplicación de la ingeniería de costos, de esta especialidad que surge comúnmente de los ingenieros civiles, de la especialidad de la ingeniería civil. Una de sus ramas de especialización es la ingeniería de costos, como cualquier otra ingeniería, ¿no? Pero a nosotros nos enseñan de una forma puntual cómo poder abordar eso para poder reflejarlo ya en la construcción, ¿no? Y hay reglas que pues a veces no están tan claras dependiendo de las normativas que existan en cada país. Y entonces, pues bueno, algo que quise documentar fue mis sesiones, mis clases, todas las investigaciones y artículos y aportaciones que había desarrollado durante ya más de 10 años, pues poder documentarlo. Ya tenía ahora sí que material, porque tenía como 12 o 13 artículos en revistas de la construcción de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Local, en blogs, etcétera. Documenté y empecé a escribir. Pero parece muy sencillo cuando lo lees, porque surge al revés de las presentaciones, de las slides de las clases, ¿no? Entonces, muchas veces me han dicho, es que está como platicado, ¿no? Y sí, efectivamente, tuve el tiempo para poder documentar eso, platicarlo y desarrollarlo, y identificar algunos elementos que muchas veces no se nos presentan o no nos enseñan, por ejemplo, en ingeniería civil, y seguramente en algunas otras ingenierías o en arquitectura no se enseña tampoco, ¿no? Como son los métodos de estimación de costos. Cuando nosotros nos hablan de estimar el costo, pues nos hablan de hacer un análisis de precio unitario, ¿no? El famoso APU, como le llaman en Sudamérica, pero pues para hacer un análisis de precio unitario tienes que tener un nivel de información, de madurez del proyecto, de expediente técnico avanzado, ¿no? Para poder sacar una cuantificación. No nos enseñan cuando pues quieres tomar una decisión, cuando quieres, en este caso, hacer parámetros o factores de capacidad, y es algo que sí debemos de conocer, ¿no? Que adolecen muchos programas académicos, y que yo estoy, en este caso, seguro de que si nosotros pudiésemos hacer ese cambio y se pudiésemos iniciar a que las universidades empiecen a buscar esta parte, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque esta rama de la ingeniería civil y bueno, de varias ingenierías como la ingeniería económica y de costos, pues cobra relevancia ahora que pues los recursos son escasos, y que pues el recurso público, por ejemplo, para los sectores de gobiernos, pues ya está en peligro de extinción, ¿no? Ahorita está el sector privado, y el sector privado siempre ha sido 70-75% de inversión, y entonces tenemos que adecuarnos o adaptarnos a lo que ellos nos piden, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde entra, pues, conocer el proceso de estimación. ¿Qué es estimar costos y cuándo puedo aplicar un método de estimación de costos y qué resultados me va a dar, ¿no? Apoyado de estándares internacionales, y además, pues, en este caso, pues, la investigación del análisis detallado, o sea, el precio unitario, cómo lo podemos visualizar y cómo se ven en diferentes países. Hay países que tienen normatividades muy completas, por ejemplo aquí en México, y hay países que no tienen normatividades, o las tienen muy escuetas, o no tienen reglas, y eso es importante, que se dé un alineamiento para poder tener condiciones mejores y sobre todo para poder tener una mejor industria, ¿no? Entonces, pues documenté todo eso y apliqué, pues ahora sí que mostré a varios especialistas. Me compartieron los comentarios, y uno de ellos, de los especialistas, me comentó, llámale best practice. Hay para PMI, hay buenas prácticas, para ACE hay prácticas recomendadas, pero llámale best practice, mejores prácticas, para que puedas entonces empezar a promover esta parte. Y tengo la fortuna de que el libro ha sido comentado por grandes personajes de la ingeniería civil.
de México y del extranjero. Entonces, bueno, espero que para la siguiente edición, la tercera, contar con tu comentario para ir incluyendo adiciones. Pero bueno, desde un expresidente de la ASA Internacional, el único latino que ha sido presidente, Nelson Bonilla, el ingeniero Nelson Bonilla de Colombia, Estados Unidos, hasta líderes de la industria de la construcción de México, desde el presidente de la Cámara de la Construcción de México, de Guanajuato, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Unión Mexicana de Naciones de Ingeniero, presidentes de cámaras de consultoría, etcétera. O sea, especialistas en ingeniería, costos, en ingenieros administradores. Entonces, ha sido muy satisfactorio el poder tener una publicación que hoy en día sirva como apoyo para los profesionales, los futuros profesionales, porque lo que me he enfocado mucho, ¿no? Seguramente cuando llegábamos a coincidir, pues coincidíamos a veces 2 veces por año o 3 veces cuando nos iba bien, estando pues en Lima, íbamos, almorzábamos, etcétera. Iba a algún evento, algún congreso, o sea, promoviendo el tema de costos, y entonces ahora el libro pues prácticamente ha tenido muy buena acogida, ¿no? Hoy en día está en 19 países, en 3 continentes, en América, en Europa, en Oceanía, y bueno, realmente se ve por la necesidad de tener una promoción importante en este caso, y sobre todo creo que es parte del trabajo de promover primeramente la especialización. En la ingeniería de costos, pues bueno, en la ingeniería civil va de la mano, como una de las especialidades. Podemos ver ingenieros estructuristas, ingenieros en evaluadores, podemos ver ingenieros especialistas en gerencia de proyectos, en hidráulica, en geotecnia, pero también la ingeniería de costos es una de las especialidades de la ingeniería civil. Entonces, en México hay mucha historia, hay mucha referencia, y de hecho cobra relevancia pues la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. Hace más de 50 años que se funda una de las primeras asociaciones, la 4ª asociación a nivel mundial que surge como esta parte. Y pues bueno, uno de los avances que existen en México es primeramente definir en español, sin traducción, lo que es ingeniería de costos, ¿no? Campo de ingeniería que utilizan experiencia y criterio profesional para aplicar principios y técnicas científicos a problemas de estimación. Ojo, estimación en todo el ciclo de vida del proyecto, estimación, control de costos y rentabilidad de inversiones, o sea, verlo durante todo el proceso. Y nosotros lo vemos, ¿no? En ingeniería civil vemos probabilidad estadística, ingeniería económica, vemos en este caso evaluación de proyectos, vemos análisis de costos y presupuestos en los programas académicos. Y entonces, pues está latente durante todo este proceso como tal. Entonces, cobra relevancia, y pues bueno, de esa forma es también una aportación para que México también pueda nuevamente resurgir, en este caso con el tema de costos. Ha sido uno de los precursores, en este caso a nivel mundial, y bueno, tiene publicaciones muy interesantes, pero ya también tal vez con mucho tiempo antes que se generaron, ¿no? Y bueno, no cubre ninguna de las que ya existe, sino más bien complementa, y lo ve por el área de mi especialización, ¿no? Como ingeniero, ingeniero civil, especialista en economía de la construcción, el programa académico que se tiene como ingeniero de costos en Europa, y gerencia de proyectos, ¿no? Por eso a mí me interesa tan importante el explorar, en este caso, metodologías de gerencia de proyectos, la filosofía de Lean Construction, que fue en Lima cuando en 2013 que fui a hacer la visita al Congreso para poder conocer, para poder aplicar, sobre todo para poder traer a México esta parte, y complementando cómo se puede vincular completamente, ¿no? Y es cuando lo vemos con el perfil del especialista, ¿no? Un perfil como un gerente de proyecto, pero un perfil en el cual pues es un director de una orquesta, ¿no? O un director técnico donde trabaja con equipos multidisciplinarios, y que podemos ver que debe tener un excelente pues trato y desempeño para poder generarse, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, bueno, aquí tengo mis tazas, bueno, no las han visto, pero tengo mis tazas de valores nutricionales, así como seguramente tú tienes el tema de Lean, donde dice, bueno, cuánto de técnico, ¿no? Cuánto de normativo, cuánto de legal, cuánto de contable. Todos deben de ser al 100, pero hay algunos que deben de ser más del 100, ¿no? El técnico, que es quien te va a dar la solución, que va acompañado, y la administración de proyectos, ¿no? El aplicar el tema Lean, el aplicar el tema de gerencia de proyectos de cualquiera de las asociaciones que existan, es importante.
Entonces, pues nos ayuda a que podamos tener ingenieros especialistas y muy completos como tal y desempeñarse pues en todas las especialidades que existen, ¿no? Muchas veces lo catalogamos nada más en el área de planeación, en la estimación, tal vez el 95-90%, pero existe en diversos lugares, sobre todo en países donde el sector público y el sector privado es mayor que el sector público, pues tema de control, ¿no? Los ingenieros de control, los planificadores, pues son ingenieros de costos a final de cuentas, ¿no? Porque ven el tema de control y van control tiempo y costo. El tema público con el tema de fiscalización y auditoría técnica también es importante. El tema de la escalación y de los reclamos es una de las especialidades en ingeniería de costos. Y entonces lo podemos ver que se pueden desempeñar en los dos sectores y durante todo el ciclo de vida de proyectos, lo que nos lleva a que pues podamos promover esto y sobre todo ver una formación importante y que al final todos vamos a ser ingenieros de costos, ¿no? Todos tenemos algo, desde el director, desde en este caso el superintendente, pero estos conocimientos nos ayudan a la toma de decisiones y sobre todo para cuando seamos dueños de empresas o en ciertos rubros, nos desempeñamos en diferentes puestos, pues vamos a tener esa noción que muchas veces tal vez es muy tedioso el conocer el tema, los números, las fórmulas, etcétera, pero nos ayuda bastante en este caso ya cuando hablamos de dinero, ¿no? Y de dinero y de rentabilidad y de información. Entonces, pues esto me lo encuentro normalmente en las universidades. En el posgrado llegan muchos alumnos, llegan alumnos de ingeniería civil, llegan alumnos de arquitectura, llegan alumnos de otras ingenierías o de economía. Y pues bueno, la formación que se tiene es diferente, ¿no? El ingeniero civil es muy completo, con los programas académicos que se llegan a tener, es muy fácil en economía, construcción, un ingeniero civil, pues se acopla muy bien, pero tal vez un arquitecto, un ingeniero mecánico, un industrial lo ve de otra forma, más por tema producción. Entonces, ¿cómo enseñar los costos sin que mueras en el intento, podríamos decir, ¿no? Sin que pierdas la atención de la gente y sobre todo que podamos ser, en este caso, estructurados. Y yo desarrollé un tablero, que en este caso el tablero ya después cuando vi el tema de tablas periódicas que hay ahorita de moda, tabla del BIM, tabla de referencia, de comandos, etcétera. Y bueno, haciendo alusión a todo el personal de la industria de la construcción, que en este caso los profesionales que pasan por el bachillerato, aquí le llamamos antes de llegar a la universidad, físico-matemático, pues todos conocemos el tema de la tabla periódica, ¿no? Entonces sabemos agrupar, sabemos generar, y a través de agrupar todos los elementos que yo considero necesarios para poder hacer una estimación de costos y llegar a un análisis detallado a precio unitario, pues los agrupé en 7 grupos de elementos, llegando desde entender la estimación hasta las clases de estimación, llegando a la más detallada, y en este caso pues ya con terminología, con reglas y aplicando cada rubro, cómo construir el costo y la cantidad de cómo vamos a llegar, pues en la tabla periódica de los precios unitarios, que hoy en día pues ha sido como que también en las universidades interesante, ¿no? Ha habido tal vez a veces algunos conflictos con los químicos porque es como la reliquia, en este caso, pues el tomar la referencia, pero bueno, para el tema educativo, para el tema didáctico, creo que es importante que veamos a nuestros alumnos, tú has sido docente en este caso, cómo se lo pueden llevar de mejor forma, ¿no? Y cómo claro, se adaptan mejor para poder aplicarlo y entender cómo se ve el análisis detallado, con qué requisitos y pues de qué forma pueda ser más exitoso, ¿no? Y entonces vemos cómo en algunos países, pues está Perú, por ejemplo, está Bolivia, está México, cómo se integra, pues en este caso, cómo se desglosa la estructura y cómo hay una oportunidad de que podamos enseñar cada rubro y que podamos generar un estándar, ¿no? Que eso es lo que al final yo busco con las reglas generales de presupuestación, que sirva de referencia para que cualquier profesional en su área que esté en la industria de la construcción tenga las herramientas para la estimación y que sepa dónde ubicar en este caso, cada costo, si es costo directo, si es indirecto, si es financiamiento, si es utilidad, si es adicional, y tenga esos criterios para presupuestar, que al final le llame reglas generales de presupuestación, RGP, que me pareció muy, pues el nombre muy, como que apegaba, ¿no? O sea, como que sí es atractivo en este caso porque, pues sí,
¿qué necesitas para tú seguir? Pues unas reglas, ¿no? Un protocolo para poder empezar. Y pues eso fue lo que me dio pauta a que pudiésemos pues trabajar y generar, ¿no? Que acompañado de la tabla periódica y que promoviendo esta especialización, pues podemos llegar a especialistas en costos, pero no nada más en costos, ¿no? Esta referencia, este meme que le llamamos acá, que los de aquí, los de allá, los podemos ver, los que entran en ingeniería civil, los que salen, ¿no? Los que entran a tal universidad, por ejemplo, ustedes, los de la uni, ¿cuántos presentan y cuántos entran, ¿no? Igual en Guanajuato, igual, los que quieren entrar y los que salen, ¿no? Pero también los profesionales, ¿no? La formación específica, la formación importante que se debe de llegar y que se debe de dar, pues es en este caso ser constante y ver la necesidad de una formación de cómo vas iniciando y cómo vas a terminar con esa especialización, ¿no? Y bueno, encontrar todas las áreas que le puedan servir, ¿no? Muy importante la formación técnica, en este caso en gabinete, en campo, muy, muy importante la formación de administración de proyectos, el conocer cómo las distintas metodologías y filosofías de administración nos pueden ayudar, en este caso, a trabajar. Y bueno, muy importante lo que es nuestra industria de la construcción, ¿no? El estimar costos, el tener reglas, el tener protocolos, en este caso, nos ayuda a combatir la corrupción, nos ayuda a generar transparencia, nos ayuda como guía, yo digo, para abordar la estimación con los criterios que nos ayuden, en este caso, a estimar y, bueno, aplicarlo en programas académicos. Hay muchos cursos, hay muchas ofertas, pero muchas veces va girando en forma del software. Entonces, el primer clavado o la primera referencia va sobre los criterios que tú puedas aplicar. Y bueno, pues eso lo he acompañado el libro con una formación profesional, como la doy en posgrado, y ha resultado muy, muy nutriente con los participantes de varios países que hemos generado, y quedándonos con esta expresión, ¿no? Reflexión, lo que decía el presidente pasado de la Cámara Mexicana de Construcción. La columna vertebral de las empresas constructoras son los costos, ¿no? Por mejor proyecto, por mejor planeación, por mejor... Si no vemos que es rentable, igual tú lo puedes ver con empresa privada y con desarrollador. Si perdemos, no tiene caso, por muy bonito, por mejor proyecto, por diseñador, por quienes participen en este caso. Y entonces lo que nos va a ayudar a generar o a poder aplicar es, en este sentido, pues las mejores prácticas desde la concepción, desde la planeación, desde la estimación y pues bueno, vaya, tener mejores resultados que nos lleven a, en este caso, a una mejora continua en todas las áreas en las cuales nos desempeñamos. Buenísimo, buenísimo, Manuel. De hecho, parte de lo que justamente has presentado y que hay en el libro, pues esta suerte de, digamos, de facilidad que has tenido para poner pues esta y como suerte de información nutricional que hay en las etiquetas pues de los, no sé, de la comida, de los supermercados, ¿no? Y lo haces de una manera simple para que quede un poco fijo qué es lo importante, ¿no? Igual esta tabla periódica, que te has tomado un poco la molestia pues de ordenarlo y verlo, y sobre todo dar una estructura sencilla para poder justamente tener reglas para presupuestar, ¿no? Este tema me dejó pensando también porque de hecho muchas veces en los proyectos usamos, digamos, de una manera más frecuente el tema del análisis de precios unitarios, los costos, pero estimaciones en etapas tempranas de preconstrucción muchas veces es muy, muy poco estructurado, ¿no? Los drivers que usamos son, no, o sea, digamos, existen, como dices, pero no están utilizados en el mercado, ¿no? Entonces, a veces las estimaciones tempranas en los proyectos son muy vagas y inducen un poco el error, y es justamente donde se genera la inversión, ¿no? Cuando uno empieza un proyecto, compra un terreno, por ejemplo, en el caso del tema inmobiliario, o va a ser una inversión para cualquier cosa, una concesión de una carretera, lo que sea, tiene que saber, digamos, una estimación correcta
¿no es cierto? Con qué porcentaje de riesgo, de error, como fuese, pero también es trabajar ahí, que tú también lo tocas con tu libro, ¿no es cierto? Sí, así es. Y bueno, basándonos, por ejemplo, en referencias de estándares internacionales, pues es interesante porque ya cuando te alineas con el ACTM International o con el ACE International, ves que de acuerdo al nivel de madurez del proyecto, de los entregables que tengas, pues puedes aplicar ciertas técnicas, ¿no? O sea, no vas a aplicar precios unitarios para un estudio de preinversión o de factibilidad, pero sí ya debes de tener cierta información que te pueda, con esos datos, con esas técnicas, pues te va a dar una estimación que va a tener un nivel de confiabilidad. Tal vez ustedes lo tienen ya bien establecido porque están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero cuando tú tomas referencias de otros lados, pues entonces estás haciendo estimaciones con mentiras, ¿no? Porque ni siquiera es comparable, ni siquiera es similar. Y eso es lo que pasa muchas veces en gobierno, ¿no? A veces por el tema de el origen de los recursos, por el tiempo, etcétera, pues vemos que hay sobrecostos, ¿no? Y hay sobrecostos porque son crónicas de un incremento anunciado, ¿no? De un sobrecosto anunciado, porque no hay proyecto, no hay estudios, etcétera. Y pues el único que existió fue un análisis de juicio de expertos, y ni siquiera de expertos, ¿no? De un juicio político en el cual cuesta tanto, y tienes que llegar a esos valores y al final cuando vas viendo el comportamiento que se tiene de acuerdo al avance de los proyectos, que ustedes ya lo tienen bien identificado, sabes que pues tiene que ser colaborativo, ¿no? Ahí entra en esta parte de los rangos que se deben de permitir y hoy en día los contratos son muy leoninos, ¿no? O sea, tal vez acá dicen, ¿sabes qué? Te doy un layout, ¿no? De tanto por tanto, quiero referencia y ¿cuánto cuesta, no? Hacen una estimación con parámetros o una estimación rápida y todavía quieren precisión, ¿no? O sea, quieren que en este caso salga preciso y es obvio que no. ¿Por qué? Porque en este caso el alcance es diferente, no se tiene definido, muchas veces ni siquiera sabes cuáles son los requisitos del cliente y tienes que ir avanzando. Entonces, para eso nos sirve el tema de entender el proceso de estimación y cuando llegar a los unitarios, al análisis detallado, pero todo parte del detallado. O sea, si ustedes ya tienen ese estudio completo de todos los edificios, de toda la infraestructura que hacen, pues es obvio que la información que van a generar para futuros estudios, pues va a ser muy confiable. ¿Por qué? Porque ya tienen proyectos completos, con niveles completos y ya tienen lecciones aprendidas que además con la filosofía Lean Construction, al final lo complementan mucho, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? El éxito de las empresas, pues se da en esas áreas y, bueno, conozco bien productiva las veces que he estado con ustedes, tienen excelente personal, que creo que eso es el plus que muchas veces adolecen las empresas, ¿no? ¿Por qué adolecen? ¿Por qué no lo tienen? Porque tal vez no lo paga el cliente, ¿no? Tal vez aquí en México el gobierno te pide muchas cosas, ¿no? Para el tema ahorita de la calidad, está de moda, ¿no? Los project managers, pero no lo pagan, o sea, no lo pagan, es un requisito más. Y entonces, pues sí, muchas veces alcanza apenas para desarrollar el expediente técnico del proyecto ejecutivo, no alcanza, muy poco alcanza para cuantificar y ya menos alcanza para estimar, ¿no? Entonces, eso es algo que nos debe dejar como reflexión. Muchas veces la estimación se aplica con un propósito diferente y queremos resultados diferentes. Entonces, muchas veces esa corrupción o ese sobrecosto, pues es falta de planeación. Y después sí se convierte en corrupción porque pues el técnico que estuvo ahí encargado pues no supo resolverlo y no tuvo la capacidad para poder, en este caso, integrar al equipo específico, ¿no? Pero sí es importante todo esta parte, ¿no? Que lo podamos visualizar desde este sentido y pues también ver qué es lo que puede producir una falta en la estimación de costos, ¿no? Un problema. Subastas para abajo, mala calidad y pues una economía pues inestable, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo, Manuel. De hecho sí, yo creo algo un poco para ir cerrando el tema. Creo que muchas veces los proyectos, digamos la entrega o el delivery del proyecto nos lleva primero a diseñar, ¿no? Este famoso design bid build, donde el costo lo tienes al final prácticamente. Y yo creo que justamente lo que estamos hablando es que el costo debería ir acompañando el proyecto en las diferentes etapas o fases, ¿no es cierto? Porque la decisión que toma el cliente, ¿no es cierto? O que toma el inversionista, es una decisión basada en el costo, ¿no? O sea, de hecho, podemos poner el material A o el material B, pero si es que él no sabe cuánto va a impactar en el costo de su proyecto, que al final le bota la rentabilidad, le bota las variables financieras,
es imposible que él tome una decisión buena si es que no está informada en el costo, que al final, como dices, es la columna vertebral de un proyecto, porque si es que el costo, mejor dicho, si es que el proyecto no es viable económicamente, no hay proyecto, ¿no? Entonces se vienen todos los problemas que ya conocemos, ¿no? Creo que este tema en el gobierno es conocido en nuestros países, en Latinoamérica, donde no llegamos al presupuesto, se exceden los plazos y hay una serie de problemas, pero yo creo que es justamente importante y comparto contigo que el tema del costo es lo primordial, ¿no? Es llevarlo, ir de la mano con todo, ¿no? Al final es un número frío que tenemos que saber para ver si es que las cosas las hemos hecho bien, ¿no? Sí, así es medular. Yo diría que no puede haber en este caso una omisión porque, o al menos tener ciertos criterios. Lamentablemente no documentamos, ¿no? Creo que es algo importante, no documentamos lecciones aprendidas. Hay proyectos que se han hecho N número de veces, 100 veces, y ni siquiera saben el costo, cuánto cuesta hoy si te lo pidiera, ¿no? Entonces, es una lección que en otros países ya lo han hecho y que mira qué bien trabajan, ¿no? En este sentido, con otras formas de estimación tal vez más esbelta, con menos datos, etcétera. Pero sí es importante que podamos reflexionar sobre todo en la formación y bueno, el plus que tenemos nosotros como ingenieros civiles, como especialistas en áreas de gestión, pues cómo poder aplicar en este caso, pues reglas para presupuestar, ¿no? Claro, claro. Buenísimo, Manuel. De hecho, gracias por haber estado conmigo hoy día conversando desde el primer libro. De hecho, acá tengo el que me hiciste llegar la semana pasada, que entendería que es calientito, como decimos acá en el Perú, recién salido del horno, que es este libro que tiene que ver con ingeniería de costos, obviamente que es su especialidad, pero en este caso de productividad de la mano de obra y ya, digamos, ligándolo o aplicándolo a Lean Construction, ¿no? Que de hecho es un libro que lo has, bueno, escrito junto con Andrés Bustos, que también es un gran amigo, así que de hecho los voy a molestar a los dos para en otra oportunidad conversar de este segundo libro, y que nos cuentes un poquito, ¿no? De esta seguidilla digamos, de publicaciones que ya como conversábamos la semana pasada, te felicito porque este, es un tema que nos falta mucho en la industria, ¿no? De investigar, digamos, de darse el tiempo para publicar, ¿no? Yo creo que es algo que debemos hacer más porque justamente es lo que necesitamos en, en nuestros países, sobre todo que a veces tenemos mucha literatura en inglés, ¿no es cierto? Que es bueno, pero no necesariamente todos tienen el acceso al idioma, ¿no? Entonces, de hecho es importante también tener literatura de calidad en español, en castellano, y bueno, tú lo estás haciendo, así que felicitarte nuevamente por eso, Manuel. No, pues es un gusto, César. La verdad es que estoy muy agradecido por esta invitación y sobre todo, pues es siempre el estar coincidiendo y sobre todo charlando es muy importante porque pues es la aportación que podamos tener a esta industria y sobre todo, pues bueno, creo que el poder publicar algo sí te llena en cierta forma de una satisfacción de poder contribuir sobre todo, ¿no? Cuando hay pocos temas o hay temas especializados donde no hay mucha referencia y que muchas veces está, en este caso, pues no contentillo, sino pues a interpretación de diversos interesados, pues creo que sí es importante que se marque pauta y bueno, creo que hoy en día entre los beneficios, bueno, en este caso que nos dio el estar en casa, fue el poder organizarnos, ¿no? Ya como personas, el poder generar una agenda que nos permita pues al menos visualizar y pues cerrar ciertos objetivos, ¿no? Y uno de ellos fue pues estas publicaciones, que es una serie de libros, en este caso para el tema de ingeniería de costos, que lejos, en este caso de verlo por otra forma, es una forma de yo cómo organizarme para poder impartir las clases, ¿no? Para poder enseñar, para poder compartir ese conocimiento sobre todo y retroalimentar, que eso es yo creo que lo más importante, el que a través de los problemas que ves o que he visto a través de la Cámara de la Construcción, con las empresas, con el tema latinoamericano, con los seguimientos y sobre todo ya con las diversas asociaciones, es importante que hoy en día busquemos que se pague lo justo, que se pague lo real y que pues los profesionales
pues salgamos beneficiados, ¿no? Y en este caso, pues los profesionales de la industria de la construcción somos nosotros. El establecer estos estándares, estos parámetros, estas reglas nos van a ayudar a poder, en este caso, pues tener una mejor industria y mejor rentabilidad para nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manuel. Oye, nada, muchas gracias y nada, ya estamos conversando en una próxima oportunidad para ver este segundo libro y los demás que vienen, que espero poder conversarlos de igual manera contigo. Así que gracias, un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto. Gracias y saludos desde Guanajuato.